como catástrofe y la reacción ciudadana de las mareas a la desobediencia civil. Entonces, como lo comentaba antes a Pedro, Javier ha hecho en su primer punto un poco una introducción sobre el terremoto de Lisboa, del cual hemos hablado esta mañana, pero como muchas personas no estaban esta mañana, voy a retomarlo. Va a ser una repetición un poco para las personas que estaban, pero bueno, me parece imprescindible para los que no han oído esta mañana. Entonces, primer punto, un punto de partida, los filósofos, así se me ha olvidado deciros para los que no conocen a Javier de Lucas, que es profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad de Valencia en España. Bien, primer punto, un punto de partida, los filósofos ante la primera catástrofe de la historia moderna, la catástrofe, el problema del mal, la responsabilidad. El 1 de noviembre de 1755, un terremoto de tremendas proporciones afectó a Lisboa y llegó a provocar un maremoto que alcanzó las costas de Cádiz. Se calcula que en la capital portuguesa, con una población de 275.000 habitantes, murieron unas 90.000 personas. El impacto social de la catástrofe supuso el fin de visiones del mundo como la leibniziana e hizo patente otra idea del mal que interrogaba a la perspectiva teológica tradicional. Podemos decir que frente a la catástrofe se adoptaron tres modelos. Y aquí tenemos los tres modelos. El primero es el que encarna, del cual has hablado esta mañana, Voltaire, en su poema sobre el desastre de Lisboa y en Cándido. La tesis que afirma Voltaire es que Dios, de existir, no se ocupa de los seres humanos, de su bien o de su mal. No existen ni la providencia divina ni la ira de Dios. No cabe admitirlo si pensamos que el terremoto afecta a un país eminentemente católico, destruye todos los templos religiosos y se produce en una señalada festividad de esta religión. Frente a esta tesis, reaccionó Rousseau en una famosa carta fechada del 18 de agosto de 1756, en la que pone el énfasis en la existencia de una responsabilidad humana relativa a los efectos del desastre, a su impacto. Voy a citar: admita usted que la naturaleza no construye 20.000 edificaciones, lo que has dicho esta mañana, de 6 o 7 pisos, y que si los habitantes de esa gran ciudad hubieran estado más equitativamente distribuidos y menos hacinados, los daños hubieran sido menores y quizá insignificantes. Es decir, ante los efectos de la catástrofe, no debemos ignorar que existe libertad y, por consiguiente, responsabilidad del hombre. Cito de nuevo: ¿cuánta gente desafortunada pereció en ese desastre por haber regresado a sus casas? Unos para recuperar sus ropas, otros sus papeles y otros su dinero. Es decir, que es su culpa por haber regresado a su casa. Por su parte, y es el tercer modelo, el modelo Kant, entre comillas. Aunque en realidad, entre paréntesis, Kant adoptó a lo largo de su vida posiciones diferentes y aún contradictorias. Consiste ante todo en preocuparse por la comprensión racional, por la aportación de la ciencia al conocimiento de las causas y las modalidades de estos fenómenos. Y a continuación se plantea el impacto de las leyes de necesidad física y sus fenómenos en el ámbito de la libertad y del sufrimiento, es decir, la relación con la posible responsabilidad humana ante los efectos destructores del terremoto. En cualquier caso, puede señalarse que la Ilustración supone un punto de inflexión decisivo, pues, por primera vez frente a la catástrofe. Esta no es identificada con el azar, el destino o el mal, sin más, sino que plantea el problema de nuestra responsabilidad. Bien, segunda parte.
Catástrofes y calamidades, los juristas ante las catástrofes y las, entre comillas, zonas grises. Precisamente a este propósito me gustaría apuntar una reflexión sobre un intento de precisión de la noción de catástrofe. Me refiero a la distinción propuesta por uno de mis maestros, el profesor Garzón Valdés, en su libro Calamidades. Ha puesto en nota que este libro analiza 5 casos de calamidades. Os lo voy a dar porque me parece interesante la clasificación. Primero, intervenciones humanitarias armadas, en particular por lo que se refiere a los denominados daños colaterales. Segunda, la pretendida relevancia moral de la diversidad cultural que ha conducido a la limpieza étnica. Tercero, el terrorismo de Estado. Cuarto, el terrorismo no institucional. Quinto, la corrupción, y desmonta las estrategias de justificación políticas y teóricas de sus autores para eludir la condena moral o jurídica. Bien, en esta obra, pues, Garzón, no el juez, propone una distinción interesante entre calamidad y catástrofe. Catástrofe sería, pues, el desastre provocado por causas naturales, generalmente inevitable e imprevisible. Entre paréntesis, aunque el avance científico-técnico puede contribuir a la previsión, en todo caso a la reducción de sus efectos negativos. Un caso arquetípico sería, como hemos visto, el terremoto de Lisboa, que provoca la reflexión de Voltaire, Rousseau y Comte. Frente a ello, calamidad sería la, entre comillas, desgracia, desastre o miseria que resulta de acciones humanas intencionales. Es decir, que la segunda excluye los casos que pueden caer bajo la denominación general del azar, la mala suerte individual o colectiva o aquellos que son la consecuencia de actos voluntarios no intencionales. Es decir, que habría que reservar la palabra catástrofe para designar la desgracia, el desastre o la miseria provocadas por causas naturales que escapan al control humano. Lo interesante es que, si se acepta esta propuesta terminológica, las calamidades son, por definición, no necesarias y, por tanto, en el caso de calamidades cabe hablar de responsabilidad normativa, moral o jurídica. En el de catástrofes, no. Esta consecuencia es la que me parece particularmente relevante para las ciencias sociales y, desde luego, para el jurista. Sin embargo, me parece difícil negar que precisamente el avance tecnológico puede tener el efecto perverso de incrementar la, entre comillas, zona gris entre ambas categorías. De un lado, ¿cómo negar que fenómenos naturales inicialmente catalogables como catástrofes, por ejemplo inundaciones, transformaciones climáticas, sequías, hambrunas, tienen que ver, siquiera sea de forma indirecta, entre guiones efecto invernadero, con la intervención del hombre y más concretamente con un modelo de desarrollo-explotación que tiene inevitablemente efectos nocivos sobre la naturaleza? De otro lado, realmente cabe excluir de raíz la existencia de responsabilidad moral, jurídica y política en los casos de catástrofes, al menos por lo que se refiere a su previsión o reducción de su impacto, punto de interrogación. Era muy larga la frase, no he puesto el tono inicial. En todo caso, bien puede decirse que en la historia de la humanidad el número de calamidades no solo se reitera como constante, sino que se incrementa en la medida en que se desarrolla el progreso científico-técnico. Se haría veraz así la visión que el novelista Blasco Ibáñez
propone de la Europa sacudida por la Primera Guerra Mundial en su conocida novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Guerra, hambre, muerte, peste, una versión light de las reflexiones más pesimistas de la filosofía contemporánea sobre los desastres que nos habría de procurar la técnica, en particular el hambre y la guerra que habrían asolado a la humanidad de forma encarnizada a lo largo del pasado siglo XX, un periodo de calamidades paradigmáticas. Dos guerras mundiales, un sinnúmero de conflictos intraestatales e interestatales que han hecho de la guerra una realidad omnipresente, el hambre y la miseria que alcanzan la inmensa mayoría de la humanidad, la esclavitud infantil, la explotación y tráfico de seres humanos, la violencia de género, el despotismo desenfrenado de dictaduras de derecha y de izquierda, la injusticia institucionalizada en no pocos países que se autoproclaman democráticos o la culminación de la barbarie en el Holocausto. Este último sería el prototipo de calamidad que rivaliza con las catástrofes naturales en cuanto a su capacidad de causar daño, sufrimiento y que parece justificar el duro juicio que pone Swift en boca del rey del país de Brobdingnag, quien, tras escuchar la descripción de la raza humana que hace Gulliver, sentencia, cito, «El conjunto de vuestros semejantes es la raza de odiosos gusanos más perniciosa que la naturaleza haya nunca permitido que se arrastre por la superficie de la tierra». Pero los últimos años del siglo XX y el comienzo del XXI han multiplicado los escenarios, añadiendo guerras étnicas, grandes migraciones forzadas, epidemias de impacto devastador, etcétera, etcétera. Decía que probablemente sean el hambre, junto a la guerra, los dos campos de pruebas de que esta distinción entre catástrofe y calamidad no consigue reducir las zonas grises. No voy a referirme ahora a la guerra, que evidentemente sería stricto sensu una calamidad. Entre paréntesis, estamos lejos de la reinterpretación hegeliana del fragmento de Heráclito sobre la guerra, aunque su carácter de constante en todas las sociedades humanas y la magnitud de sus consecuencias puedan hacernos pensar que no está lejos de constituir una catástrofe. No deja de ser significativo que la experiencia traumática de las dos guerras mundiales hacen de la guerra algo más de una calamidad, que como consiga el preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuando explica que la final básica, la razón fundacional de esta organización, no es otra que, y cito esta Carta Magna, preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. ¿Qué hay en esa afirmación? La referencia a la guerra como catástrofe parece más que una metáfora. Pero también cabe preguntarse si ese otro flagelo de la humanidad, el hambre, es catástrofe o calamidad. En el informe del año 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, informaba que unos 900 millones de personas sufrían de hambre y que anualmente morían por desnutrición 11 millones de niños menores de 5 años. Y sin embargo, la misma organización advierte que hay recursos naturales suficientes para alimentar a una población 2 veces mayor que la del planeta. Hoy, casi 10 años después, la cifra se ha duplicado. ¿Es el hambre una plaga apocalíptica, una catástrofe? No. Hoy estamos más cerca de admitir que sería una calamidad. Los trabajos del político e intelectual suizo Jean Ziegler, ex relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, y los ensayos de Amartya Sen, junto a los informes del PNUD, son suficientemente demostrativos sobre este particular. Otro ejemplo que nos muestra la complejidad que embarga a los juristas a propósito de nuestro argumento
lo encontramos en el ámbito en que estos se enfrentan a catástrofes y calamidades de amplio alcance. Me refiero al derecho internacional humanitario y más concretamente a las perplejidades en lo que se refiere a las respuestas frente a los problemas de los refugiados. Pensamos como muestra en el caso de los nuevos refugiados una categoría que escapa a los intentos de los juristas para responder ante las calamidades y las catástrofes. En efecto, la noción de refugiados se crea para dar respuesta a un tipo de calamidad de la que se toma conciencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno de los seres humanos que se ven obligados a desplazarse en masa, a huir de su país de origen para encontrar refugio frente a las persecuciones de que son objeto por diferentes tipos de razones o simplemente para huir de la guerra. Pero crecientemente advertimos la existencia de fenómenos de desplazamiento masivo de personas que huyen de desastres naturales, catástrofes en principio como hambrunas, inundaciones, terremotos o sequías, que no son tan naturales, pues guardan relación con la intervención de la mano del hombre. Se habla así, aunque es una noción discutida, de refugiados medioambientales. Tercera parte, España, un retrato de la catástrofe que es la calamidad. Pero vayamos a nuestro contexto más inmediato. Quiero referirme a lo que denominamos crisis, que afecta durísimamente a los países del sur de Europa desde 2008 y muy concretamente a España. Un fenómeno que ha sido presentado casi con las características de una catástrofe natural, imprevisible, difícilmente evitable, de efectos devastadores que alcanzan a buena parte de la población y que, sin embargo, a todas luces sería una calamidad. El rasgo más destacado entre los que permiten hablar de calamidad en España desde 2008 es el incremento vertiginoso de la desigualdad, de la brecha entre ricos y pobres que convierten a España en el segundo país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Letonia, como ha demostrado el informe de Intermon Oxfam. Junto a ello, el número de familias que han caído desde la clase media o medio-baja a nivel de pobreza y aún de miseria, conforme al octavo y último informe de Cáritas 2013, más de 3 millones de españoles, el doble que en 2008, viven en una situación de pobreza severa con menos de 307 euros mensuales. Todo ello impresiona más que el porcentaje de paro, 26%. Se está tirando por la borda el esfuerzo de 30 años para conseguir un estado de bienestar. Bien, he cortado aquí porque da ejemplos de informes en los cuales se alimentan las cifras. De todas formas, os mandaré el documento. La Fundación 1 de Mayo también señala el aumento drástico de la desigualdad en España. Los datos son demoledores. El coeficiente de Gini, la tasa que mide el nivel de desigualdad, aumentó en España entre 2011 y 2012, y no precisamente de forma discreta. El incremento ha supuesto que nuestro país se haya convertido, ya lo hemos dicho anteriormente, en el segundo más desigual de la Unión Europea. Bien, cuarto punto, y es como es face a la catástrofe, la reacción frente a la calamidad, mareas y movimientos de desobediencia civil, la democracia participativa. Frente a este tipo de calamidad, cuyos responsables parecen impunes, paradójicamente blindados por los mecanismos de la propia democracia representativa, ¿acaso no ha llegado el momento de la rebelión? ¿No estamos ante la hipótesis que ya anticipaba Hobbes, esto es, que al cesar la protección mínima que nos obliga a la obediencia al derecho, vale no ya el sálvese quien pueda, sino la impugnación de la autoridad y del vínculo de obediencia? En el fondo es un argumento que recorre la historia de nuestra cultura, desde el texto arquetípico de
Antígona a la refundación contemporánea de lo que Toro definiera como desobediencia civil, extendida como respuesta democrática por los movimientos de defensa de los derechos civiles y por los movimientos pacíficos entre los 60 y 80, y que hoy habrían recuperado actualidad desde una concepción de ciudadanía activa y democracia participativa que plantea no pocas diferencias respecto al movimiento de desobediencia civil, comenzando por la reivindicación de un derecho de resistencia en el sentido estricto radical, un asunto del que ahora no me puedo ocupar. Se trata en suma de lo que propusiera Jean-François Paul de Gondi, cardenal de Retz, un encarnizado rival del mucho más célebre cardenal de Mazarino, un argumento que es atribuido comúnmente a Lichtenberg en sus aforismos, pero no es cierto. El pasaje se encuentra en las memorias de Gondi publicadas en 1675, lo voy a leer. Je choisis cette remarque entre 12 ou 15 que je vous pourrais faire de même nature, pour vous donner à entendre l'extrémité du mal qui n'est jamais à sa période que quand ceux qui commandent ont perdu la honte, parce que c'est justement le moment dans lequel ceux qui obéissent perdent le respect. Et c'est dans ce moment où l'on revient de la léthargie, mais par des convulsions. Pareciera que es esa la opción crecientemente relevante en no pocos países afectados por ese fenómeno al que eufemísticamente denominamos crisis. Por ejemplo, al sur de Europa, y no me extiendo a otros contextos, Turquía, Brasil, México, los Estados Unidos, pero también las revoluciones árabes, Grecia, Portugal, España. Es un fenómeno que ha sido analizado avant la lettre en el excelente ensayo de Manuel Castells, aun cuando su objetivo primario sea el examen de las nuevas redes sociales, que son las redes virtuales que articulan movimientos o redes que tratan de transformar la democracia, recuperando el viejo lema de pensar globalmente, actuar localmente. Bien, y es que lo más relevante de estas nuevas redes, a mi juicio, son dos elementos. En primer lugar, como ya he señalado, el hecho de que hablamos de iniciativas que surgen en el campo de las nuevas tecnologías de la comunicación y en las redes sociales que éstas han hecho posibles. En segundo término, la lógica de desarrollo de estas manifestaciones que van de lo particular, de lo concreto a lo más universal y que conjugan reivindicaciones de identidad, de reconocimiento, de redistribución y participación. Bien, esa preocupación, he cortado la mitad, entonces no. Para responder ante las calamidades es preciso pues renovar la gramática de la democracia y ello nos remite a un nuevo planteamiento de las relaciones entre autonomía, ciudadanía y democracia, que enlaza con la necesidad de revisar la teoría de la justicia en su canon liberal, para enfatizar los objetivos de redistribución y reconocimiento. En rigor, la mayoría de las pistas que señalo no son novedosas, pues remiten a los principios e instituciones clave del Estado de Derecho y de la democracia, renovados, eso sí, ante la necesidad de aplicarlos y desarrollarlos en un contexto que no era previsible cuando nacieron, el de un mundo globalizado, marcado por el desarrollo científico, tecnológico y creciente e irremisiblemente multicultural. Pero su hilo conductor es la caracterización de la democracia deseable en términos de una sociedad decente, tal y como inicialmente la formula y sobre todo como la ha desarrollado la filosofía del reconocimiento, que sitúa las claves de ese modelo en una sociedad de respeto y reconocimiento en la que no se dan el menosprecio o humillación ni el exilio. Es esta, por cierto, una tesis en la que la resonancia de los acentos de Péguy y Camus resulta ineludible. En efecto, es sabido que para Péguy
En el fundamento del orden político debe situarse la lucha contra la miseria, contra la imposición de la miseria, contra la humillación y el exilio, pero esa es una empresa permanentemente inacabada. Prescindiendo de la dimensión mística presente en Peggy, ese es también, a mi juicio, el sentido del camusiano, se révolter contre l'injustice, que se formula ya en sus lettres a un ami allemand. Y también, en mi opinión, esa tradición es la que encuentra una formulación más precisa en el ideal al que apuntan las tesis de Honneth sobre la sociedad del menosprecio. Pero su desarrollo excede de las posibilidades de esta ya larga ponencia.